Ya estamos en la mesa junto a Nicolás Fiorentino, junto a Nazarena Lomagno, junto, disculpen, a ustedes ya lo presenté, al ministro Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social. Gracias por haber venido. Un gran gusto. Como siempre. Bueno, sabe que estamos pendientes de posibles nuevas restricciones, de posibles nuevas medidas. Sabe que aparejada a ese anuncio llegaría una pregunta que cae por decantación. ¿De qué manera el Estado se prepara teniendo en cuenta que quizás haya nuevos sectores, nuevos rubros golpeados por aunque sea 2 semanas de paralización, ¿no? A todos los sectores productivos que tengan dificultades o las zonas del país, nosotros vamos a ayudar económicamente. ¿Qué hicimos con esta restricción, que fue desde el 9 de abril hasta el 30? 3 acciones concretas. 1 millón de familias que recibieron el bono de 15.000 pesos, que es la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y los monotributistas de categoría A y B. Segundo es el tema del repro. El repro es el pago de 18.000 pesos, aparte de los trabajadores del sector privado, que incorporó esta vez a los emprendedores. Al que es gastronómico y tiene 2 ayudantes, es empresario, pero en realidad es un laburante de la gastronomía, se los incorporó también. Y tercero, el salario mínimo. El Consejo del Salario Mínimo, que ayer estuvimos participando y se reunió, generó un aumento del 35%. Ahora el salario mínimo pasa a ser de 24.000 pesos en mayo. ¿Qué llegada tuvo el aumento y qué llegada sobre todo tuvo, o qué respuesta tuvo, las cuotas para llegar al aumento? Recordemos que son 7 cuotas y la última a pagarse en febrero del año próximo. Sí, el aumento es 35% en 7 cuotas, las 2 primeras en mayo. Ahora el salario se va a 24.400 pesos y termina siendo en febrero 29.160. Claramente es insuficiente, hace falta más, pero es un avance claro. El salario mínimo es un criterio para 6 millones de personas en Argentina. Los que cobran salario mínimo, los que hacen changas si están en el sector informal, el gasista, el plomero, el carpintero, es una referencia, y 870.000 personas que cobran el programa Potenciar Trabajo y cobran el 50% del salario mínimo. Es un avance, es claro que hay dificultades y que el precio de los alimentos es el problema más grave, pero es un avance en el bolsillo de los argentinos. Ministro, usted por la cartera a su cargo tiene el termómetro de lo que pasa en el último eslabón de la cadena social. ¿Qué restricciones son las que más impacto tienen en ese segmento social? Hoy el transporte público. Las restricciones de la noche no han afectado. Yo sigo 5 sectores: la construcción, el textil, los que producen alimentos, el cuidado de personas y el reciclado. Ahí está el trabajo del sector más pobre, del sector informal. Las restricciones de la noche no afectan tanto si el tema del transporte público. Entonces ahí es donde estamos siguiendo. ¿Qué pasa hoy? Tenemos 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Hace 3 meses que no baja de 10 millones. Hay más changas de construcción y de textil, hay más movimiento. La gente consigue más recursos, pero no le alcanza por el precio de los alimentos, entonces hace changa y va al comedor también. Hoy un peón de albañil, 700, 800 pesos por día hace. El oficial más armadito, 1.200, 1.500 pesos. El que se mueve consigue algo. El tema es cuánto le rinde por el precio de los alimentos. Ahí está el problema más crítico y hoy es el transporte público. La construcción es uno de los temas que está evaluando según la información con la que contamos. Por lo menos es una propuesta de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí digo, hay distintas alternativas. Solo puedo dar información oficial. Claramente la construcción es uno de los rubros claves que hacen a los 6 millones de personas que están en el sector informal de la Argentina. Y el compromiso, como se hicieron estos días, es si efectivamente hay dificultades en zonas, en rubros productivos, vamos a generar medidas económicas adicionales. Perdón, Nasa, usted dijo 700 pesos por día que el peón de albañil. Exacto, 700, 800. Es decir, que si le quitaran la posibilidad de tomar ese transporte público y en consecuencia, debemos decirlo, se le quita la posibilidad del trabajo, son 7.000, 8.000 pesos si estas medidas fueran por 2 semanas. ¿De alguna manera se puede compensar? ¿Tienen pensado en el corto plazo? Le soy franco, ministro, quizás lo mejor sea que a los anuncios, a las medidas, rápidamente se le oponga la solución o el parche, la solución a esas personas. Bueno, en la práctica fue así. El bono de 15.000 pesos tiene esa lógica y se aplicó en esto. O sea, el 9 de abril arrancaban las restricciones, rápidamente tomamos las medidas. Nosotros vamos a acompañar. Yo solo puedo dar anuncios oficiales, no puedo hacer especulación, pero claramente frente a situaciones críticas de parate de la actividad o de zonas afectadas, como ha sido hasta ahora el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA, vamos a generar medidas de acompañamiento. Antes de estas medidas, yo había aumentado el 50% el monto de tarjeta alimentar, que claramente llega a 1,5 millones de familias, y reforzamos toda la asistencia a comedores y merenderos, que son 10.000 comedores en todo el país. Ministro, lo llevo un poco para otro lado. Hoy vence el plazo para aquellos empresarios que quieran
que paguen efectivamente el aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas en un plan de cuotas, ¿no? Y vencía el plazo para quienes deseaban adherirse a este plan de facilidades de pago. ¿Qué sucede con el dinero hasta ahora recaudado a aquellos empresarios que efectivamente aceptaron pagar este aporte? ¿Y cuánto de ellos, si más o menos ya se sabe, va destinado a su cartera, ¿no? Vinculado a la urbanización de los barrios, lo tengo claro. Becas Progresar. Lo bueno de la ley es que ese aporte extraordinario para quienes tienen patrimonio de más de 200 millones de pesos está tipificado. 15% va al RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, a urbanizar, a abrir calles, a generar agua, servicios básicos, a mejorar las viviendas de 4 millones de argentinos que viven hacinados, sin agua, sin servicios básicos, viven en el siglo XIX más que en el siglo XXI. 15% va a eso, yo estoy urbanizando 400, nosotros estamos urbanizando 400 barrios este año. 20% va a becas para jóvenes. Y acá hay un tema, las jóvenes de 18 a 29 años tenemos 26% de desocupación. El nivel más crítico de desocupación he estado en los jóvenes, en particular en las jóvenes hasta 29 años. Con lo cual es muy claro ese 20% que va a reforzar a los que se van a capacitar, a los que tienen un ingreso de base y a los que estamos ayudando a que consigan trabajo. Los jóvenes están en la situación más crítica en Argentina. Se fueron las cámaras de los barrios populares sin urbanizar. Nos fuimos nosotros, con los medios. En algún momento decíamos hay que lavarse las manos y en un momento también dijimos, le estamos diciendo que se laven las manos a muchos argentinos que no tienen agua potable. Ni hablar de lo de la distancia social. Se fueron las cámaras, pero aún así la problemática sigue. La problemática en algunos casos se ha recrudecido. Usted dijo cuántos barrios populares se proyectan. 4.400. En total, este año vamos a urbanizar 400. Los barrios populares tienen varios problemas. El problema central es el hacinamiento. Uno va, previo a la pandemia, cualquier fin de semana en un barrio popular, está la gente en la puerta de la casa. Es la falta de lugar por el hacinamiento. Ahí está el problema central. Eso ha generado dificultades para la distancia social. Nosotros hablamos siempre de cuarentena comunitaria el año pasado. Y el problema central es el agua. Y mucho de cómo circuló el virus tuvo que ver con eso. Es un área que me traspasó el presidente a nosotros hace 3, 4 meses. Pusimos en marcha el fideicomiso. Ya hay 106 barrios que estamos urbanizando. Estuvimos con el presidente ayer en Avellaneda, que se inauguraban nuevos barrios de parte de un proceso de urbanización. Ese es el eje central. Pero es utópico imaginar o proyectar que de aquí a 2, 3 años, todos esos barrios, los 4.400... 10 años. 10 años. Argentina puede urbanizar de 400 barrios por año. Estos son 10 años. Yo aspiro que sea una política de Estado. 400 es mucho. ¿Y por qué igualmente no puede ser más? Porque ¿dónde está el tope? ¿Qué es lo que limita? Hay 3 situaciones en los barrios. Uno son los barrios que están sobre tierras fiscales, que son los más fáciles porque la tierra es del Estado, se puede regularizar y urbanizar. Segundo, los que están sobre tierra privada. Hay que comprar la tierra. Todo eso es un fideicomiso que hemos armado con el vice, con el Banco Público, y urbanizar. Y tercero, lo más complejo, que es la relocalización. Barrios que no se pueden urbanizar porque están en zonas inundables, son zonas más complejas, y lo que hay que hacer es trasladarlo y generamos lo que llaman lotes con servicio. Compramos lotes con servicios, con agua, servicios básicos, y después viene la vivienda. De esos 4.400 barrios, es una ley, es un registro del 2016, una ley que se votó en el 2018. Yo acabo de iniciar una reactualización de ese registro, ayer también lo pusimos en marcha, para tomar barrios desde 2.000 habitantes, antes eran desde 10.000, vamos a tomar muchos barrios ahora semirurales y creemos que vamos a llegar a cerca de 5.000. Más allá de ese número, nosotros estamos en condiciones, el Estado argentino, de urbanizar 400 barrios. ¿Qué es una política de Estado? Para mí hay una sola política de Estado en Argentina, que es la asignación universal por hijo. La hizo un gobierno, vino otro y la siguió, vino otro y la siguió. Bueno, esto tiene que ser así. Arrancamos nosotros, va a cambiar el ministro, va a cambiar el presidente, va a haber otro, y tiene que seguir, y tenemos que urbanizar en 10 años 4.400 barrios. Ministro, una de las cuestiones que está más en discusión es la presencialidad escolar. Su contracara es la virtualidad. Sabemos que de mínima para sostener una presencia virtual se requiere un aparato para conectarse y una conexión. Eso, y me lo han dicho incluso organizaciones sociales muy vinculadas al gobierno, está siendo muy difícil en los barrios populares sostenerlo. Absolutamente. En realidad, gran parte de los barrios populares lo que hay es una familia con un solo celular, se va la mamá o el papá a trabajar y se lleva el celular y no hay conexión a datos. Armamos nosotros aulas virtuales con los comedores, pero no es lo mismo. O sea, está claro que el problema de conectividad aumentó la desigualdad educativa. Hay chicos que tienen más contenido que lo habitual, por Zoom, por distintos, y otros que nada. Nada es que no el solo celular que hay en la casa
se va. Ahí estamos trabajando con nosotros, con el ENACOM, en el sentido de que urbanizar no es solo abrir calles, aguas, mejorar la cocina y el baño, sino conectividad. Hoy, claramente, formar Hoy es parte un servicio de una básico la conexión. Exactamente. Entonces también es un instrumento que tiene que estar. Hemos ido avanzando, tenemos que avanzar más rápidamente. Yo estoy muy a favor de las clases presenciales, igual que todos. Ahora hay que entender que el problema hoy está en la circulación. Entonces hay que ser muy cuidadosos. El problema serio está en la circulación. Es claro que no es lo mismo la clase virtual que la presencial. Ahora, es un tiempo para cuidarse mucho. El nivel de circulación comunitaria del virus es muy evidente y la cantidad de casos, todos, yo recorro permanentemente los barrios, conocemos gente que se reinfectó, o sea, que tuvo coronavirus y volvió a tener, que está internada. Es muy claro que está avanzando y que está subiendo la cantidad de casos. El otro día oía la preocupación de, particularmente, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, estoy hablando particularmente del ISEPSI, comentando que de la cantidad de niños entre 2 y 18 años que se alimentan en comedores y merenderos, el 39% sufría sobrepeso. ¿Cómo, ¿A qué se debe? Entiendo yo que eso va en consonancia con el aumento, por ejemplo, de la carne, las frutas y las verduras. Uno elige entonces, ante la imposibilidad de comprarlo, bueno, la venta, la compra de carbohidratos, que es dentro de todo lo más barato. Y bueno, ¿cómo, si tiene el Estado tiene en consideración esto, digamos, y cómo intenta revertirse, ¿no? Sí, es exactamente así. Nosotros estamos trabajando con el ISEPSI en ese estudio. En concreto se está comiendo muchos fideos, harina y arroz, poca leche, carne, frutas y verduras. Con el aumento del 50% de tarjeta alimentar, nosotros vamos viendo cómo va evolucionando eso. Leche, carne, frutas y verduras. Yo estoy trabajando con la FIP para que quien compra esos productos, por ejemplo, no pague IVA. Entonces, una manera también de incentivar, no solo una cuestión de lógica tributaria, que el que tiene menos pague menos, sino de incentivar el consumo de la buena nutrición. Tenemos dificultades con la buena nutrición, para ser claro, por el precio de los alimentos. Tenemos cobertura alimentaria, llegamos a los 10 millones de personas, pero no se está comiendo bien. Este aumento que hicimos nosotros nos permite ir evaluando. En abril del año pasado, con la tarjeta alimentar, el 62% de las compras eran leche, carne, fruta y verdura. Se nos cayó mucho en julio, volvimos a subir. Ahora con este aumento estamos evaluando cómo podemos mejorar, pero el aumento de la tarjeta alimentar no solo tiene que ver con recuperar el poder de compra, sino incentivar la buena nutrición. Claro. Ese es el problema. Hoy tenemos un problema de mala nutrición en los barrios. Recién usted mencionaba que se está trabajando con la FIP, quitarle el IVA a algunos alimentos para un sector en particular. Para la tarjeta alimentar, claro, para los que acceden a la tarjeta alimentar. Ahora, desnutrición, pobreza infantil de números escalofriantes, sobre todo en algunos sectores del país, como el conurbano bonaerense, deserción escolar, familias que, como hablábamos la última vez que vino, se van acostumbrando a la pobreza y van pasando las generaciones y no conocen otra cosa que pobreza y no conocen ni siquiera el trabajo, el esfuerzo del trabajo. ¿Cuál sería un panorama positivo de aquí a un año? La pandemia ha cambiado absolutamente la situación. Yo vine con un plan y en el medio bajamos 5 escalones y me tuve que concentrar en el tema alimentario. Yo vine con la idea de hacer la tarjeta alimentaria en 3 meses y después encarar un conjunto de políticas y en el medio retrocedimos 5 pasos producto de la situación. Tengo 3 objetivos, claramente. Generar 300.000 puestos de trabajo, urbanizar 400 barrios y 800 jardines. Entonces, los jardines es clave, porque tenemos 57% de pobreza en los más chicos. Y la forma de achicar esa pobreza es que todos los chicos vayan al jardín, que haya vacantes para sala de 3, 4 y 5 años, que no la hay en los barrios. Entonces, ahí es que hacemos jardines. Para mí es tiempo, este momento, de vincular derechos y trabajo. Es el derecho a la primera infancia y un montón de gente construyendo jardines y maestras jardineras. Es el derecho al hábitat, de la urbanización de los barrios y un montón de gente trabajando. Es esa combinación que tenemos que hacer. Proyectar es muy difícil. Yo tengo varias proyecciones. Hablo mucho con los ministros de América Latina, con ministros europeos. Ha sido muy difícil proyectar porque si efectivamente esta segunda ola nos complica mucho las proyecciones que teníamos, pero nuestra tarea, claro, reconstruir, transformar planes sociales en trabajo y reconstruir una idea. Que para que uno le vaya bien a Argentina tiene que trabajar y estudiar. Eso es movilidad social ascendente. ¿Qué tiene que hacer alguien que le vaya bien? Trabajar y estudiar. Entonces debemos fomentar el trabajo y el estudio. Vuelvo a algo de la coyuntura, que es espesa y es problemática, con un nuevo problema por día prácticamente. Hay sectores, recién hablábamos de Nicolás, le preguntaba qué sectores pueden en qué sectores puede repercutir más nuevas medidas. Hay sectores que han sido muy castigados en todo este tiempo por una cuestión lógica, que han sido los comercios o los rubros que dejaron de tener actividad. Uno de ellos es el de la construcción, que decíamos que puede llegar, que sucedió el año pasado y puede llegar a suceder ahora. Y otro es, por ejemplo, el de los micros escolares.
El año pasado no tuvieron actividad, este año han tenido actividad muy parcial, se estaban acomodando y de repente sufrieron un retroceso. Es muy difícil reconvertirse porque se reconvierten ¿a qué? A micros de larga distancia, también se sabe que hay limitaciones. No se puede juntar, el Estado no puede ser quien una a distintos sectores, sabiendo que el argentino es de reconvertirse, ¿no? Pero que en este caso también sea el Estado el que va mancomunando. Sí, lo tomo. Entonces nosotros tenemos que hacer articulaciones inteligentes. Efectivamente hay gente que tiene problemas para trasladarse y a quienes pueden trasladarlo tenemos que hacer esa articulación inteligente. El tema de los microescolares es bien complejo porque realmente se les ha complicado todo el año pasado y ahora están con dificultades. Sí, lo tomo. Tomo eso como varias cuestiones. Nosotros tenemos que articular situaciones para favorecer el trabajo, para mantener las burbujas y el cuidado y para sostener los traslados. Lo de los microescolares es un punto. También está los micros que trasladan personas con discapacidad, que están también muy complicados también. Bueno, tomar todo eso para la construcción y para otros rubros a mí me parece que es clave. Sí, yo lo voy a tomar. Más allá de los recursos que volquemos, el Estado tiene que actuar de manera inteligente y vincular, claro. Lo tomo. Quizás entiendo que ustedes tienen, la gestión es amplia, ¿no? Pero quizás que el Estado se ocupe en especial de poder unir, ¿no? Y digo estos sectores, estos rubros, como pueden ser otros. Y lo que hay es mucha reconversión, de hecho, en Argentina, gente que le encuentra la vuelta y que va eso laburando. Seguro. Sí, hay gente que ha usado el IFE para poner una pequeña verdulería en la puerta de la casa. Eso, en el argentino, en la idiosincrasia nuestra, por suerte, está el reconvertirse, está el adaptarse y por eso somos expertos en resiliencia. Pero ¿no? el Estado tiene que fomentarlo y articular y lo tomo como una cosa interesante. Muy bien. Gracias, ministro. No. Esperemos la próxima vez que haya algunos números que nos permitan imaginarnos un futuro mejor. Sí, ahí el tema es el precio de los alimentos. Hoy está subiendo la pobreza por el precio de los alimentos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Gracias nuevamente. Gracias.